Bueno, Irina Hauser, a ver, 2 espiados de la Corte a nivel institucional es gravísimo esto. Bueno, esto es lo que declara este agente de inteligencia. No nos olvidemos que es un agente de inteligencia, que además por lo que me cuentan es un hábil declarante que quiere ser arrepentido, que todavía no consiguió ser arrepentido. Ni siquiera el fiscal presentó un acuerdo de arrepentimiento. Digo para que contextualicemos de dónde surge toda la información. De todas maneras da datos sumamente importantes. Uno de los que da es que a través de D'Alessio él se entera acerca de encargos de tareas de espionaje de distinto tipo al actual presidente de la Corte, que es Carlos Rosenkrantz, y a Horacio Rosati. Casualmente son los 2 jueces de la Corte que designó este gobierno, que intentó designarlos por decreto y luego consiguieron acuerdo del Senado. Pero son los jueces más nuevos de la Corte. Parte de estos pedidos de investigación habrían sido, según lo que declara Barreiro, el año pasado. En el caso de Rosenkrantz incluyen pedidos de, por ejemplo, entradas y salidas del país, y también parece ser que habló de pedidos de llamadas entrantes y salientes, que por lo que nos estuvimos enterando hasta ahora, quien ha tenido un papel fundamental en esto es el fiscal Vidone, que, como decíamos, va a declarar como imputado el lunes que viene. Desde ya, el solo pensar la situación de que sean espiados 2 jueces de la Corte, el presidente de la actual Corte Suprema, es de una gravedad inusitada. Luego, bueno, no nos olvidemos que Barreiro va dando datos y estos datos luego tienen que ser cotejados de alguna manera. De momento, en lo que hace a los jueces de la Corte, él lo que dice es: a través de D'Alessio yo me iba enterando de estas situaciones, que había encargos, que había pedidos de recolección de información, que había pedidos de informes de distinto tipo. Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre los jueces de la Corte. Y como agregado, y quizá también en la misma línea, lo que sí, en una de las resoluciones que firma hoy el juez Ramos Padilla, cita como testigo a Gabriel Bouzat. ¿Sabés quién es Gabriel Bouzat? Fue el socio de Rosenkrantz en el estudio jurídico. ¿Y por qué lo cita al socio de Rosenkrantz? Cuando allanan la casa de D'Alessio, en el Country St. Thomas, encuentran muchas carpetas. Entre esas carpetas había, entre otras cosas, información sobre Bouzat. ¿Qué tipo de información? Entradas y salidas del país. Esto además es un dato que aparece reflejado en el informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Pero es importante destacar que estamos hablando de una persona que fue socia en el estudio de Rosenkrantz, previo a que Rosenkrantz entrara a la Corte Suprema, que tuvo, entre otros casos, de la ley de medios, ¿no? Casos del Grupo Clarín. Lo habrían estado espiando a Rosenkrantz desde antes que sea juez de la Corte. Por lo menos a su socio o a través de su socio. Pero forman parte del mismo estudio. Exactamente. Es grave. Bueno. A ver, yo le digo una cosa, Irina. Acá hay que llamar las cosas por su nombre, de una vez por todas. Estas escuchas ilegales, nos vamos a sorprender cuando a nosotros nos han pinchado mails, hemos sido víctimas de estas pinchaduras, teléfonos, cuando hay un festival de escuchas ilegales que algunos colegas en forma graciosa e ilegalmente pasan al aire. Entonces nos vamos a sorprender que hayan estado espiando a integrantes de la Corte o a socios. Esto es lo que tiene que clarificarse rápidamente. En vez de tapar, hay que sacar todo a la luz y que el Estado, por una vez de todo, y que la Corte empiecen a activar los mecanismos de defensa de la institucionalidad. Todos estamos en riesgo en este momento. Todos estamos en riesgo en la Argentina de hoy. Este festival de escucha, de esta ilegalidad de la banda, es un riesgo institucional. Porque ahora estaban apuntando para un lado, pero rápidamente se venden y apuntan para el otro. Creo que lo que da, además, mucho temor de lo que revela toda esta trama es cómo te arman una causa, con nada. Te arman una... O sea, no solo te espían,
te pueden armar una causa, te pueden meter preso, tu vida está en peligro de manera real. Creo que esa es una de las grandes revelaciones que, bueno, que es la parte que mete miedo. Exacto. Y que le puede tocar a cualquier persona, no solamente a la gente del poder, digamos. Sí, buenas noches, Fer. ¿Qué tal? Buenas noches. En ese estudio se trataban todas las grandes empresas, es decir, es un estudio que atendía a las grandes empresas del país. Claro. Por lo tanto, la lógica de investigarlo tiene que ver con la lógica de la extorsión también. Pero sacaban también, información de ahí probablemente... Pero por eso es mucho más grave, pero por esto quiero yo destacar esto, y le preguntaba a Irina, esto es la gravedad de que investigaban a Rosenkrantz antes que llegue a la corte y al socio, porque estaban buscando información de los grandes estudios, de las grandes empresas, a ver cómo después iban y extorsionaban y chantajeaban y apretaban. Por eso yo creo que ahora el propio presidente de la Corte tiene que empezar a activar los mecanismos de la justicia para que rápidamente esto, en vez de que el fiscal Stornelli está tan preocupado para a ver qué juez cajonea, la Corte tiene que empezar a activar los mecanismos para que todo esto se conozca y sea la Corte la que tome la manija de una vez por todas y saque todo esto a la luz de una vez por todas. Basta de tantas espías ilegales en la Argentina, basta. Realmente es indignante. Ahora la verdad que va a ser importante si el fiscal da el paso de plantear el acuerdo de arrepentimiento, porque bueno, esa es un poco la expectativa. Lo que sucede es que también está planteando que quiere pedir que la AFI o que Presidencia de la Nación, que quien debiera hacer, que levante el secreto para que pueda declarar o seguir declarando Barreiro, como si esto fuera una condición para el acuerdo de arrepentimiento. Esto se puede llegar a convertir en un obstáculo. Creo que hay que prestarle atención a eso, y la verdad es que Barreiro dejó de ser orgánico en el año 2016 y sobre eso puede declarar perfectamente. Y para ser arrepentido lo que tiene que hacer es confesar un delito de los que se le imputan. De ahí en más, todo lo que diga tendrá que ser cotejado, como en cualquier caso de cualquier arrepentido, como en la causa de los cuadernos también. Totalmente, obvio. Ahora, acá a Barreiro lo grabaron, ¿no? Acá a Barreiro lo filmaron y hay un acta, sí, con todo. Bien. Me están pasando acá una información de que, ¿cómo era esta abogada que sería intermediaria para algunos... Alejandra Cicias, así es. Parecería que integraba una empresa muy importante, ligada... A la familia. Al poder. A la familia, sí. Bueno, doctora Natalia Salvo, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bueno, ¿y? Bueno. Empezó con Pedro Echeve y ya ahora esto se amplió, ya creo que son como 15 los testimonios que tiene el juez Ramos Padilla, porque lo apuntaban a su cliente, le buscaban los pelos en la leche, pero ahora ya es imparable esto, ¿no? Hay 3 puntos de inflexión en la causa, Gustavo, creo. En primer lugar es la denuncia de Pedro, que efectivamente abrió la caja de Pandora, mostró las incipientes vinculaciones existentes con el poder político, mediático, judicial. La segunda son las pruebas halladas en el allanamiento a D'Alessio el 6 de febrero, en donde se capturaron todas pruebas no contaminadas y a través de sus celulares y de los dispositivos que aún todavía no han sido examinados en su totalidad, en virtud de uno de los puntos, que es la falta de elementos que tiene el juzgado, que confirmaron esa organización destinada a hacer tareas de inteligencia, de espionaje ilegal. Y en tercer punto creo que es la declaración de Barreiro, que de alguna manera lo que hace es mostrar una cuestión, creo que es de trascendencia, y la vienen resaltando. En el caso de que se confirme que efectivamente era el propio Estado que a través de su agencia de inteligencia espiaba a ciudadanos y a ciudadanas, y todas estas tareas de inteligencia la desplegaba para cualquier ciudadano o ciudadana, es de una gravedad inusitada. Por eso lo veníamos recalcando. Hay una cuestión, y lo había dicho en el anterior programa que estuve acá, que trasciende y sobrevuela la grieta. Yo escucho otros medios de comunicación que supuestamente intentan aventar el odio, pero lo único que hacen es fogonear
este odio, tratando de enquistar esta cuestión en la grieta, en una cuestión de partidismo político, y no se trata de eso. Pero no, pero hay eso ya, víctimas eso de está esta totalmente organización, superado, claro. pero realmente intentan, de alguna manera, o pretenden seguir pivoteando en bueno, esta pero cuestión. cada vez menos credibilidad y no logran, esto ha traspasado todo. Es imparable lo que se ha abierto acá, es imparable, porque ahora, ¿cómo se van a sentir dos integrantes de la Corte o el presidente actual que se entera de que hace muchos años atrás lo estaban espiando? ¿Cómo se pueden sentir? A ver, por eso digo que todos estamos en riesgo. Todos estamos en riesgo. Es el Estado espiando a integrantes del propio Estado, por eso hay integrantes o jueces de la Corte, socios, bueno, hoy fue tratado a declarar Boussat, también había legajos de él en el material o en las carpetas, en los legajos de D'Alessio. ¿De quién, perdón? Boussat, el socio de Rosenkrantz. ¿Fue ya a declarar hoy? No, está citado para el 4 de abril, sí, pero sí, digo, hay vinculaciones claro, que son innegables. Y hay otra cuestión. Una cosa son aquellos que forman parte de esta organización, que insisto, ya no sería en estos términos paraestatal, lo cual es gravísimo, sino también aquellos que son usuarios, que por ser usuarios no quiere decir que no incurran en la comisión de delitos, pero hay referentes políticos, hay funcionarios que son... usan esta red de espionaje legal. Hemos visto también cómo se naturaliza y cómo se legitima a través de argumentos que son un dislate, un disparate. No, y acá el mismo uno... fiscal espiando a la expareja. Claro. Y el argumento es que sería una cuestión o una historia de amor. Realmente es de una... no tienen más mínimo asidero jurídico, no tienen más mínimo asidero afáctico. Creo que ya la justicia en Comodoro Pi está absolutamente replegada. Nosotros hemos hecho presentaciones en el marco de la denuncia que hace el fiscal Stornelli a D'Alessio y no hemos obtenido respuesta formal, Gustavo. A Comodoro Pi solo le interesa resolver las cuestiones atinentes al núcleo de Comodoro Pi. Claro, totalmente. Ahora, ¿cómo sigue todo esto? Acá hay varias causas que hoy, Irina, el juez pidió que se las envíen a él, por ejemplo, lo del juez Luis Rodríguez. Él le pidió a Luis Rodríguez la causa de traficante, que se la envíe a él, y pidió la causa que tramita también en San Martín, que son las dos causas donde está involucrado como imputado Juan Bidone, el fiscal. Yo digo, con todo esto, la Cámara de Mar del Plata no solamente lo tiene que ratificar al juez, sino tiene que dejar todo en manos del juez. Fíjate los también, integrantes de la Cámara Federal de Mar del Plata, ¿no? Y la diferencia de recién en base a lo que marcaba Irina, el fiscal Bidone reconoce que proveía o que utilizaba, tenía esta vinculación con D'Alessio. No obstante eso, se presenta a estar a derecho. Y tenemos al fiscal Stornelli, claro, que está rebelde y que no tiene más artimaña ya para evadir la presentación ya no tiene hacia argumentos, la justicia. ¿no? Hoy Claro. el juez justamente resuelve todos los pedidos de inhibitoria acumulados, ratifica su competencia territorial y lo hace de manera muy fundada, no solamente, o sea, trata de apartarse incluso del hecho de la extorsión, que Exacto. es lo que toman como para decir, bueno, el delito de extorsión no se consuma o se consuma en la jurisdicción de Capital Federal, cosa que no es cierto porque respecto de mi cliente, desde el primer momento se le dice que la solución va a estar en Pinamar y todas las prácticas coercitivas e intimidatorias y el pedido del dinero es en Pinamar. Pero lo cierto es que está diciendo, a ver, el objeto procesal se ha ampliado, con toda esta organización ilícita, esta asociación ilícita, se han cometido diferentes ilícitos en distintos distritos. Claro, hoy muy bien lo explica el juez Ramos Padilla. Lo teníamos ahí para mostrar bien lo que dice la doctora, para ilustrar y seguir esta línea, ¿no?, de lo que dice hoy Ramos Padilla cuando rechaza otro no de Ramos Padilla a Stornelli. El juez defendió su competencia con una dura advertencia. El poder de la organización es relevante. Ojo con esto, Lo que dice hoy Ramos Padilla. El poder de la organización es relevante y tiene epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Esa cercanía es la que conviene evitarse para mantener la imparcialidad y sobre todo para alejarse de los centros de poder que quieren y querrán frenar esta causa. ¿Qué está diciendo el juez acá? Que no tiene que estar en Buenos Aires porque aquí sí están los actores de la banda que van a poner obstáculos.
que van a querer parar la investigación. Son ¿no? razones de mejor administración de Claro. justicia, o sea, no son principios vacuos que simplemente existen en derecho procesal de relleno. Claro. Ceden ante esta situación la economía procesal, es decir, acá hay detenidos ya, el avance en la investigación de la causa, cosa que también Ramos Padilla resalta. El juez, que teóricamente debería entender, si no hay tendría más... que tomar contacto con todo el decurso de la Claro. investigación, además de los argumentos esgrimidos y que acabas de mostrar. Digo que si no hay más detenidos por la prudencia del juez y lo atinado del juez, porque realmente estamos hablando de personas que pueden obstaculizar toda esta investigación, porque tienen poder para obstaculizar, ¿no? Así que si no hay más detenidos, porque el juez está actuando en forma muy cautelosa. Sin utilizar y a incluso derecho. doctrinas Exacto. que hasta ahora estaban en vigencia, Claro. y digo doctrinas entre comillas, como la doctrina Irurzún, que habla de un supuesto efectividad o virtualidad de un poder residual. Sí, sí. Acá no hay ningún poder residual, acá hay un poder vigente y latente en como Totalmente. Bueno, gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Bueno, Pedro Briguera, ahora seguimos con este tema. Irina se levantó recién del estudio, se fue a atender un llamado muy importante, así que supongo que ahora después del corte tiene información fresquita. Y Juan ha hecho para recordarle a usted todo cómo fue la operación Fariña. Fariña, que era la vedette de algunos programas de televisión. Enseguida te lo vamos a contar. Seguimos, hay mucho más.